su nombre. Jesucristo, el Hijo de Dios.
Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias a Dios por tu palabra. Una vez más, bendícenos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice a aquellos que a través del canal de YouTube nos están observando y van a escuchar este mensaje. De igual manera, los que a través de Avivamiento TV nos puedan escuchar y visualizar. Gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, amado. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad en esta preciosa tarde del Señor. Queremos predicar un mensaje que voy a titular Una demostración de poder. Voy a hablar bajo el tema Una demostración de poder. Bendito sea el nombre de Cristo. Y voy a compartir con ustedes, alabado sea el nombre del Señor, estas serie de mensajes, porque estoy enseñando a través del canal de YouTube y a través del canal de Avivamiento TV para los hermanos televidentes y los que nos oyen. Gloria al nombre del Señor. La realidad del estado espiritual de la iglesia y la necesidad que tenemos nosotros como pueblo de Dios para alcanzar mayor bendición. Y una de las cosas que voy a estar hablándoles va a ser sobre una serie de mensajes que tienen que hablar sobre la vida espiritual de la iglesia y la necesidad de los amigos poder encontrar salvación en Cristo Jesús. Amén. Y estamos en esta lucha espiritual constante. Una de las cosas que la iglesia de Dios ha perdido en estos últimos tiempos que estamos viviendo, aleluya, es la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia. Y cuando hablo de esto es porque he tenido la experiencia en el pasado, aleluya, de experimentar lo que es la manifestación del Espíritu de Dios dentro de la casa de Dios. Y no solamente a través de hablar en lengua, como en nuestras iglesias surge cuando el Espíritu Santo se manifiesta, la gente comienza a hablar en otras lenguas. Yo me acuerdo que cuando yo era un muchachito, un jovencito, alabado sea el Señor, un teenager, un adolescente, nosotros en ocasiones cuando escuchábamos a los pentecostales que hablaban en lengua y que danzaban el Espíritu Santo, para nosotros era algo curioso y nos causaba hasta risa. Bendito sea el nombre del Señor. Me acuerdo que hasta nos burlábamos. Por ejemplo, ese es uno de mis casos. Yo no sé de usted, pero en Puerto Rico usted sabe que los cultos antes eran 7 días en la semana. Nosotros conocíamos iglesias donde daban culto todos los días. Alabado sea el Señor. Y como mínimo en Puerto Rico las iglesias evangélicas tienen 4 cultos en la semana. Pero antes se daban 7 cultos en la semana y los domingos se daba por la mañana estudio bíblico o escuela bíblica y por la tarde el culto evangelístico a las 6 de la tarde. Gloria al nombre del Señor. Y esto veíamos una iglesia avivada, una iglesia llena de la unción, una iglesia llena de amor por la preocupación de la salvación de las almas. Un pueblo que oraba por los familiares, por los seres queridos para que se convirtieran y se arrepintieran de sus pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy en día en nuestras iglesias la manifestación del poder de Dios no solamente a través de hablar en otras lenguas, porque escuchaban a los hermanos hablar en lengua y para mí hacían el ridículo, hasta que el Espíritu Santo vino sobre mí y Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Una vez que me convertí a Cristo, comencé a experimentar lo que yo decía que aquellos, aleluya, tenían, que se veían como medio locos. Yo comencé a ser igual que ellos. Ahora yo no podía criticarlo porque yo estaba haciendo lo mismo que ellos. Parecía yo entonces un loco, viéndolo desde el punto de vista secular y desde el punto de vista humano. Alabado sea el nombre de Dios, porque
el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y me bautizó con los dones de lengua, bendito sea el nombre de Dios, con géneros de lengua, en otras palabras, que hablaba más de un lenguaje, no solamente uno, sino que hablaba varios lenguajes según el Espíritu Santo me daba para que hablase, bendito sea el nombre de Dios. Y eso es parte de la demostración del poder de Dios dentro de la iglesia. Eso es parte del mover del Espíritu de Dios en el pueblo del Señor. Pero, aleluya, no solamente es hablar en lengua en la iglesia lo que se manifiesta como el poder de Dios, sino que también, aleluya, en esto está envuelto la sanidad de los enfermos. Nos acordamos que traían los enfermos a la iglesia y se oraban por ellos en el nombre de Jesús y los enfermos eran sanados. Bendito sea el nombre de Dios. Nos acordamos que traía a la gente con opresión del enemigo o quizás poseídos, endemoniados. Bendito sea el nombre de Dios, y en el nombre de Jesús los demonios salían de los cuerpos de la gente. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que no era solamente algo que sucedía en los tiempos de Jesús o en los tiempos de los apóstoles, sino que en nuestro tiempo nosotros veíamos la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando entonces? Nos preguntamos con la iglesia de Dios en estos tiempos. Y he hablado estos tópicos y estos temas porque lamentablemente la iglesia y el llamado pueblo de Dios se ha envuelto más en cosas materiales, en cosas que van a perecer, en cosas que hoy las puede tener y mañana no, alabado sea el nombre de Dios, que en aquellas cosas que son eternas, que son aleluyas para siempre. Y la iglesia de Dios ha perdido el ser atractiva, ya no es atractiva. Lamentablemente la iglesia ya no llama la atención al mundo. ¿Sabe que es al revés? Ahora el mundo le llama la atención a la iglesia. Ahora vemos a los cristianos que quieren ser semejantes a la gente del mundo, cuando el ejemplo bíblico le dijo el Señor al profeta Jeremías: conviértase en ellos a ti y no tú a ellos. La iglesia ha perdido esa, aleluya, esa esencia de ser atractiva, de llamar la atención. Estoy hablando en el término espiritual y bueno, amén. No estoy hablando de atracción sexual ni atracción por el estilo, aleluya, que la gente piensa sensualidad, nada de eso. Estoy hablando de una atracción que la iglesia proyectaba al mundo y el mundo decía: yo quiero ser como esa gente, yo quiero de lo que tiene esa gente. Están pasando por luchas y pruebas, pero mira, están contentos, alaban a Dios, aleluya. Era algo que la iglesia tenía, que ha perdido, era la esencia del Espíritu de Dios y la manifestación de su poder, alabado sea el nombre de Cristo. Fíjense que yo leí un texto bíblico, una porción de la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, donde el apóstol Pablo decía: cuando yo vine a vosotros, él le hablaba a los hermanos en Corintios. ¿Por qué Pablo decía cuando vine a vosotros? Pablo tuvo una experiencia que le enseñó, aleluya, a ser diferente. ¿Sabe qué sucedió? De acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 17, el libro de los Hechos es uno de los libros más interesantes en el Nuevo Testamento. Todos son interesantes, pero de los que a mí me llama la atención porque trata del trabajo que hizo la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué vemos? En el capítulo 17 del libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo llegó a una ciudad que se llamaba Atenas, o todavía se llama Atenas. Hasta el día de hoy, hace unos años, hicieron las Olimpiadas en Atenas, en Grecia. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Pablo llegó a esta ciudad de Atenas. Quería, aleluya, conquistar al pueblo que había en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 16. Para aquellos que nos están observando y aquellos que quieran buscarlo en la Biblia. Hechos 17, 16. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, cuando llega a la ciudad de Atenas, présteme la atención porque le estoy trayendo algo histórico que sucedió en la Biblia, pero que tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo. Cuando Pablo llega a Atenas, dice la Biblia que su corazón estaba enardecido a causa de la idolatría que había en aquella ciudad. Pablo llegó a una ciudad que estaba entregada, dice la Biblia, entregada a la idolatría. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que estaba totalmente entregada a la idolatría. Y la idolatría de antes
antes es un poco diferente a la de hoy en día, pero es lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. La idolatría de antes tenía no solamente como hoy en día que se adoran en algunos lugares imágenes, tienen ídolos, los que practican la santería, los que practican el espiritismo, los que van a los medios, a los clarividentes, a todo este tipo de personas. Saben que ellos tienen diferentes ídolos, diferentes imágenes. Algunos son de piedra, otros lo hacen del coco, unos de madera. Aleluya, los de Cuba practican el palo mayimbe. Alabado sea el nombre del Señor, y hacen un ritual en ese pedazo de tronco de palo. Le echan ceniza, le echan parte del hueso de ser humano para hacer cualquier tipo de trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo esto lo hemos aprendido gracias a Dios, la experiencia, no solamente estudiando, sino con personas que lo practicaban. Yo me acuerdo que cuando pastoreé aquí en una prisión en Wendy Correctional Facility, por unos 4 años y medio estuve pastoreando una prisión y me gané a un ex brujo, a un babalao de Cuba, bendito sea el Señor, que le había salido cáncer, la columna vertebral, le habían hecho una operación, una cirugía, pero no había sanado del cáncer. Y en el primer servicio que yo di en aquella prisión, cuando Dios me abrió las puertas como capellán voluntario de esa prisión aquí que está en el pueblito de Alden, me acuerdo que mientras yo estoy predicando, estoy hablando del Señor Jesucristo, de que Cristo es el poderoso, de que Cristo es el Salvador, y está este hombre en una silla de ruedas y me está observando. Alabado sea el nombre de Dios. Y una vez que termino de predicar, el hombre me dice: si es verdad que ese Jesús que tú estás hablando aquí tiene poder, dile que me sane de este cáncer. Y, o sea, el hombre me lanzó un reto en ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego me dice: porque al que yo le serví por tantos años, mira dónde me tiene, en una silla de ruedas, metido en una cárcel. Él le servía al diablo, él era un babalao, él practicaba, ¿verdad?, el palo mayembe y todo esto. Él me decía que iba a los cementerios en su nación en Cuba, sacaba huesos de los cementerios para utilizarlos y practicar ciertos rituales. Y él me dice: estoy aquí preso y con un cáncer, alabado sea el nombre del Señor, y en esta silla de ruedas. Y yo le dije: yo no te voy a ti a decir que el Señor te va a sanar porque tú lo retes a Él. Yo te voy a dejar saber que el que yo le sirvo, en su nombre tú vas a recibir tu sanidad. Hice una oración por este hombre, alabado sea el nombre del Señor, y el Señor lo sanó del cáncer. Me acuerdo que después de un mes, sin haberlo visto en los cultos, aleluya, era que él estaba todavía bajo un tratamiento, porque estaban averiguando qué había pasado con el cáncer. La gente, los médicos decían: pero si sabemos que tú tenías cáncer. Y él, me acuerdo que un mes después vino sonriendo con un bastoncito, ya no estaba en silla de ruedas, estaba caminando con un bastón, y me trajo el certificado de que el Señor le había sanado del cáncer en la cintura. Bendito sea el nombre del Señor. Y él me dio un abrazo y me dijo: verdaderamente que ese Jesucristo que tú le sirves es el grande, es el más poderoso. Porque el que yo le servía no me pudo sanar, bendito sea el nombre de Dios. Y yo le dije: al contrario, al que tú le servías lo que buscaba era llevarte, bendito sea el nombre de Cristo. Quería matarte, llevarte tu alma al infierno. Es interesante porque le estoy hablando del tema, una demostración de poder. O sea, estamos hablando de lo que es el poder de Dios. El poder de Dios es más allá de hablar en lengua y de danzar en el Espíritu en la iglesia. El poder de Dios nos lleva, aleluya, a experimentar milagros, a experimentar bendiciones de Dios. También en esa prisión me sucedieron tantas cosas. En los tiempos que estuve pastoreándole, estuve hasta en un tiempo preso con ellos, porque yo tenía que cruzar galera tras galera y cerraban un portón, abrían otro y así para llegar hasta donde estaba la capilla. Y en uno de los días de servicio, era un domingo, alabado sea el nombre del Señor, pues surgió algo en la galera y encerraron a medio mundo. Yo estaba allí metido con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y estuve por varias horas extra a lo que se solucionaba el problema. Entonces después enviaron policía rápido para protegerme, porque el ministro estaba allí metido. Y yo dije: no hay problema, yo estoy aquí entre los cristianos. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer y luego pues me dieron la salida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entre esos cultos también vi a un joven con SIDA ser sanado. O sea que yo he visto la gloria de Dios. He visto y algo sencillo, porque no estoy hablando de un espectáculo, no estoy hablando de que vamos a hacer
como hace el curandero y el brujito, que agarran un ramo de lo que sea, de hierba bruja, de lo que sea, comienzan a hacer cositas y hacer, usted sabe cómo lo presentan a esta gente. Alabado sea. No, amado, simplemente en el nombre de Jesús yo te declaro sano. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y te va a sanar. Y este joven se llamaba José, o se llama, tiene que estar vivo aún todavía, era de la República Dominicana, había viajado de la República Dominicana, se había venido con una visa, pero terminó acá vendiendo droga y lo agarraron, lo metieron preso, vivía en Rochester, alabado sea el Señor, y lo metieron preso y estaba preso y tenía sida. Se llamaba, o se llama José, y el apellido era Espíritu Santo. Eso era lo que me llamaba la atención, que se llamaba José Espíritu Santo. Yo decía, wow, qué nombre, y tú no quieres servir a Dios. Pero me dijo, a mí me diagnosticaron AIDS, tengo SIDA, y yo le dije, pues al Cristo que yo le sirvo, no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay problema que Él no pueda resolver. ¿Tú le crees que Él pueda hacer esto por ti? Y Él me dijo, creo. Alabado sea el Señor. Hicimos una oración y al tiempo los resultados fueron cambiando y el muchacho después vino con, aleluya, el resultado médico de que ya el SIDA había desaparecido totalmente de su cuerpo. Esto lo hace el Señor. Le estoy hablando bajo el tema una demostración de poder. Porque a veces observamos los videos en el canal de YouTube y a veces vemos hermanos cristianos que Dios usa. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero esto no es cuestión de espectáculos. Esto es cuestión de que Jesús, yo aprendí algo de Jesús. Jesús era un hombre que cuando hacía milagros le decía a la gente, no se lo diga a nadie. Le daba vista a los ciegos y le decía, mira, cuando vayas a la ciudad no le diga a nadie quién fue el que te sanó. Limpiaba a los leprosos, le decía, no se lo digan a nadie. Él quería mantenerse tranquilo, humilde, porque no es cuestión de espectáculo, esto es cuestión del poder de Dios. Y nosotros lo hemos visto una y otra vez en nuestro ministerio. Y esto nos llama la atención porque la iglesia de Dios tiene que volver a la búsqueda de Dios, tiene que volver al poder del Espíritu Santo para que se manifieste esto de gran manera. Ya mismo le voy a decir qué es lo esencial, qué es lo que nos hace falta a nosotros para tener todas las demás cosas. Amén. Entonces Pablo, en Hechos capítulo 17, amado, versículo 16, esto me llama la atención. Él estaba en una ciudad llamada Atenas. Y yo voy a leerle el relato del versículo 16 al 34 de este capítulo 17 del libro de los Hechos, porque lo encuentro tan interesante, aparte de que en un futuro voy a hablar con más detalle de ello. Pero dice de esta manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahorita le hablé que la idolatría hoy en día se practica diferente. No piense que idolatría es solamente postrarse delante de una imagen, ¿ok? Solamente arrodillarse delante de una imagen, de un ídolo, de lo que sea. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en día cualquier cosa que usted ponga en su corazón antes que Dios es un ídolo. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu nieto, lo que sea. Usted puede poner a alguien antes que Dios y esa persona se convierte en un ídolo para ti, porque le está dando el lugar que Dios le corresponde. Usted puede amar a sus hijos, usted puede amar a su esposa, a su esposo, usted puede amar a sus seres queridos, pero usted no puede adorarlos. O sea, yo siempre le digo a la gente, porque a veces han venido a donde mí personas que cariñosamente me dicen, yo te adoro. O sea, pero yo sé que lo dicen bajo ignorancia, pero yo le digo rápido, no, usted no me adora, usted me ama, me quiere, pero no me diga que me adore, porque solamente se adora a Dios. Y es algo, especialmente los padres, los abuelos, los tíos le dicen a algunos familiares, yo te adoro, ven acá, te adoro. Si tú supieras cuánto yo te adoro, yo no me adore, al que tiene que adorar es a Dios. Gloria al Señor. Y esto, aunque lo hagan inconscientemente e inocentemente, hay que aclararlo, porque Satanás se aprovecha de cualquier cosa. Usted puede adorar un carro, usted puede adorar una casa, usted puede adorar un trabajo, ¿ok? Y usted tiene que cuidarse. Usted puede amar las cosas que usted posee, pero no puede adorarlas. Solamente la adoración es para Dios. Aun cuando leímos los otros días en el capítulo 22 de Apocalipsis, aun cuando Juan
después que el ángel le da la revelación del libro de Apocalipsis, dice que se iba a postrar a los pies del ángel y adorar. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios y a Jesucristo. Nosotros adoramos a Dios y a Jesucristo, a más nadie. Usted quiere a la persona, ame a la persona, pero no diga que la adora. Gloria al nombre del Señor, porque es un error aunque lo haga bajo ignorancia. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces Pablo dice que él estaba esperando a Lucas y algunos del grupo evangelístico. Por eso dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, claro está, en el tiempo de Pablo habían imágenes, habían estatuas, eran de oro, eran de piedras, eran de plata, eran de madera, se adoraban a las imágenes. Pero antes, a diferencia de hoy, aunque hoy se hacen ocultos, yo no sé, le voy a explicar esto porque si el Espíritu Santo lo pone en mi corazón, tengo que hablarlo. Hay cosas que yo no quiero ni hablar, pero cuando Dios me la pone, tengo que hablarla porque me llegan al pensamiento mientras estoy predicando la palabra. Y yo quiero que aquellos que estén visualizando este video, este mensaje, entiendan: la pornografía es una idolatría. ¿Ok? El sexo libre y el sexo desenfrenado es un acto de idolatría. La pornografía en nuestro tiempo, en los canales, en el internet y estos lugares, es una idolatría. La gente no lo entiende. Alabado sea el nombre de Dios. Los que han sido consumidos por la pornografía han sido llevados a tal extremo que no pueden vivir si no están viendo cosas, que no pueden vivir, que eso ya los domina. Ellos quisieran alejarse de esta situación, de lo que es, aleluya, la fornicación, el pecado, el adulterio y todo este tipo de pecado, pero hay una fuerza mayor que los conduce a eso. Y es que lamentablemente se han entregado de tal manera que eso se ha vuelto un Dios para ellos y están controlados por eso. Es como el que comienza con la marihuana y después termina fumando cosas más grandes hasta que termina con heroína y ya no puede salir porque ya eso el cuerpo supuestamente se lo pide. Yo siempre le digo a la gente: el cuerpo no te pide nada, es un deseo que te pone un espíritu en tu ser. Usted pudo haber nacido, aleluya, con sustancias de droga en su cuerpo porque su papá o su mamá lo consumía mientras la mujer estaba embarazada o qué sé yo, cuando fue engendrado la persona, pero usted no nació con eso. Usted nació libre hasta de la nicotina y todas estas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo hago esto y lo digo con tanta certeza porque aunque yo nunca he sido borracho ni fue drogadicto ni nada por el estilo, pero yo he ministrado a gente endemoniada que le he preguntado cómo se llama el demonio, el espíritu inmundo. Me ha dicho: soy nicotina, soy adicción, y lo he bregado con ellos y yo lo tengo atado y no lo quiero soltar. Aunque él o ella ha tratado de ser libre de la adicción, yo no los quiero dejar. Así me han dicho los espíritus. Solo estoy hablando por experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, por favor, la idolatría en el tiempo de Pablo estaba envuelta con el sexo. Los otros días estábamos viendo un documental en casa donde enseñaban a las estatuas imágenes pornográficas en Italia y en las islas del Mediterráneo, porque en el tiempo de Pablo esto era lo que se veía. No era solamente algo de adorar una imagen, sino que llegaban hasta la perversión sexual. Y en estos tiempos que estamos viviendo, yo me acuerdo que hace unos años atrás yo me metí 4 días de oración ayuno y el Señor me dio 4 mensajes y yo prediqué sobre lo que es la inmoralidad dentro de la iglesia y hubo un resultado violento a respuesta al mensaje que prediqué, hasta que evangelistas me decían: wow, el Señor me habló a través de ese mensaje, porque lamentablemente se mete hasta dentro de la gente que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás, a donde lo que está buscando destruir a lo que está bien. Lo que está mal, él solamente lo controla. Pero donde las cosas están tratando de marchar bien, él quiere meterse ahí para arruinar y dañar la situación. Por eso les aconsejo que ore. ¿Cómo yo puedo ser libre de esto? ¿Cómo yo puedo ser libre de una adicción? Sea adicción a la nicotina, a la marihuana, a las drogas, al alcoholismo, a lo que sea. Solamente Cristo Jesús te puede ayudar a ser libre. Y créame que la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si pide de corazón y le dice a Dios: yo quiero salir de esto, ayúdame, Cristo te va a ayudar. Sin Cristo no lo vas a lograr.
Pero es que yo lo he hecho, yo me he quitado, pero ha vuelto a caer. Mi papá era así, mi papá era un hombre que bebía, masticaba tabaco, fumaba de vez en cuando. Y él había tiempo que dejaba de fumar y de beber, pero volvía y caía, porque no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios para ser libre de eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta dice que esta ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Y no solamente la idolatría, había una diosa que le llamaban Artemisa, muchos le llamaban Diana, otros le llamaban Venus y otros Artemisa. Esta diosa estaba llena de pechos, era una estatua de una mujer femenina, dice que había caído de Venus una piedra y estaba llena de pechos. Era una diosa que le llamaban la diosa de la fertilidad. Y cuando las mujeres no podían quedar embarazadas, ellas iban a los sacerdotes de los templos a tener relaciones fuera de su matrimonio para que la diosa las bendijera con criaturas. Así era la práctica. Cuando un hombre tenía una mujer que la mujer no le podía dar hijo, él se acostaba con una de las prostitutas que era la sacerdotisa, una de las prostitutas del templo, para luego irse a acostar con su mujer porque iba a fertilizar la mujer de él, porque presentó su acto delante de una imagen. Eso sucedía en los tiempos de Pablo, era algo desenfrenado. Y en nuestro tiempo está igual y peor, porque ahora mismo a través del internet la gente ve todo ese tipo de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo grande de todo esto es que la Biblia dice que el ojo de Dios atalaya toda la tierra. En otras palabras, todo Dios lo ve. Y sea cristiano o no sea cristiano, Dios sabe tu condición y tu lucha. Pero Cristo Jesús viene a libertar a los cautivos. Si eres cautivo de esa idolatría, Cristo te liberta. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, amado, mire, le está dando la voz de la experiencia. Yo siempre digo a la gente, usted no sabe de las cosas que Dios libra a los hombres solamente por venir en oración, en ayuno, a donde Cristo rompe toda cadena. Amén, amados. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a seguir porque esto está interesante. Mucha gente predica la Biblia y el punto y la situación y los temas de lo que es la cuestión sexual dentro de las iglesias, nadie se atreve a predicarlo. Pero yo siempre, el Señor a mí me ha dado ese valor. Yo he ido a iglesias y he hablado de esto porque Dios tiene que libertar a la gente que está sentada dentro de las iglesias con estos problemas. Me ha dado resultados. Dios ha libertado personas con espíritu que los atormenta. Alabado sea el nombre del Señor. Es increíble las cosas que yo he experimentado y que yo he visto dentro de la iglesia, ministrando, libertando. Una ocasión, una mujer mexicana, estaba yo orando por ella, después que predicó un mensaje, me acuerdo que ella comenzó a decirme unas cosas, no las voy a decir aquí, pero comenzó a decirme, en las noches me suceden estas cosas. Y comenzó a manifestarse el demonio que estaba en ella y reprendimos al demonio y Cristo la libertó en esa noche de un problema que tenía sexual esta mujer. Increíble. Cuando tenemos a Dios, cuando Cristo está de nuestro lado, Él nos va a dar la fortaleza para vencer y para ayudar a otros a salir de ese problema. Amén, amor. La gente no le gusta hablar de estos temas porque la gente, la iglesia tiene que saber porque están luchando. La Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Efesios capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Usted no tiene lucha simplemente con un deseo carnal en ocasiones. El sexo Dios lo hizo para que en el matrimonio entre un hombre y una mujer casado puedan disfrutarlo y sentir cierta satisfacción, que esa mujer satisfaga a ese hombre y ese hombre satisfaga a su mujer, pero dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, todo lo demás es pecado. Por eso es importante que entremos. Yo no sé a quién Dios le está hablando a través de este video, pero yo sé que van a haber personas que van a ver esto, van a escucharlo y Dios les va a hablar. Esto no estaba en el bosquejo, alabado sea el Señor, pero cuando el Espíritu Santo me pone esas inquietudes, tengo que decirlas. Es mejor cumplir con Dios, amén. Y no que después Dios me llame a cuenta. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, con los que llegaban. Esto fue un error que tuvo Pablo cuando visitó Atenas. Le voy a explicar bien cuál fue el error, ¿ok? Porque Pablo, aleluya, cuando llegó a esta ciudad y vio que estaba envuelta en idolatría, sintió como un celo de parte de Dios y trató de predicar a esta gente. Pero el error de Pablo fue este. Vamos a seguir leyendo. El 18 dice: algunos filósofos
de los epicureos y de los estoicos disputaban, o sea, discutían con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí, ninguna otra cosa le interesaba sino decir o oír algo nuevo. Usted sabe que hay personas que quieren saber algo nuevo todo el tiempo. Eran bien sabios, eran filósofos. Los epicúreos eran seguidores de un hombre que se llamaba Epicuro. Y se levantó una religión porque él era un filósofo, era un hombre que sabía mucho, tenía mucho conocimiento, traía mucha enseñanza, y la gente le seguía, y se levantó una religión, porque de aquí de cualquier cosa se levantan religiones. Entonces Pablo, pero ellos le dicen: ¿quién es este palabrero? Alabado sea el nombre del Señor. Pablo se da de cuenta que ellos adoraban hasta lo que no conocían. Dice el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, digo: varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. Me di de cuenta que ustedes son bien religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual había esta inscripción. Pablo dice: yo vi, mientras caminaba por las plazas y las calles, yo vi que ustedes tienen un altar que dice así: al Dios no conocido. O sea que esta gente adoraba hasta lo que no conocía. Al Dios no conocido. Pablo dice: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Ese que ustedes no conocen es el que yo les voy a predicar a ustedes. Es increíble la sabiduría con la cual Pablo podía llegarse a la gente. Ellos adoraban porque dice: vi la inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 23. Ese Dios que ustedes están adorando, que no conocen, es el Dios que yo les vengo a predicar hoy a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. El que hizo el mundo, dice el versículo 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Usted sabe que la mayoría de los idólatras, por ejemplo, en la santería, en la brujería, en el espiritismo, los que tienen imágenes le ponen hasta cigarros a sus imágenes, le ponen un cigarrito para que se la fumen. Yo tengo unos documentales en casa de una señora cubana que vive en España, y ella está enseñando lo que es la santería, y ella enseña unos ídolos de coco y de piedra, y le ponen un cigarrillo en pleno show, le ponen un cigarrillo a la piedra esta para que se lo fume. Algunos le llevan hasta agua, le ponen hasta comida. Me acuerdo que cuando estuve en Hidalgo, en México, pasamos por algunos lugares de Hidalgo y llegamos a una región que parecía el Gran Cañón. Habían cañones como si fuera el Gran Cañón aquí en los Estados Unidos. Y me acuerdo que en cada esquina de las calles por donde viajábamos allá en México, había una estatua con la Virgen de Guadalupe. Y yo veía que habían cientos de galones de agua porque la gente le lleva agua a la imagen para que no le descesera. Bendito sea el nombre del Señor. La gente bien idólatra. Cuando las personas no tienen conocimiento de la verdad, comienzan a hacer cosas que cualquiera le enseñan y le creen cualquier mentira que los hombres le digan. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y esta palabra nos lleva a toda verdad y justicia. Entonces Pablo dice: ustedes están adorando al que da todas las cosas, el que te da vida, el que te da el aliento para que respire, el que te da todas las cosas todos los días de tu vida. ¿Ustedes creen que Él necesita de ustedes? Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la situación es que Pablo está hablando con esta gente. Ahora, mire lo que dice el versículo 32.
dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Este es el problema que tuvo Pablo. Acuérdense que yo le dije, le voy a hablar del problema que tuvo Pablo en Atenas. ¿Por qué no tuvo éxito el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas? Él comenzó a predicarle y comenzó a decirle a esta gente en cuestiones de palabra. Pablo estaba hablando, les decía, viene Jesucristo, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Dios verdadero. Incluso él conocía cierta información de las costumbres y culturas griegas. Él le dice, como uno de vuestros propios poetas os ha escrito, linaje suyo somos, hablaba el apóstol. Pero dice que cuando comenzó a hablarle a la gente de la resurrección de los muertos, ellos comenzaron a burlarse y otros les decían, ya te oiremos en otra ocasión, te vamos a escuchar. O sea, dijeron, espérate, este hombre está hablando algo que no queremos escuchar en el momento, como que no lo podemos digerir, no podemos tragarnos lo que este hombre está hablando. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y fue un grave problema, bendito sea el nombre de Dios, porque esto creó que la gente no escuchara más al apóstol Pablo. Y dice el versículo 33, y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que era el que estaba encargado de la plaza, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Oye bien, Dionisio, Damaris y unos cuantos más. Vemos que no tuvo buen éxito Pablo en esa ciudad. Yo voy a hablar de esto en otro mensaje con más detalle, pero quiero que entiendan, porque el tema del mensaje es una demostración de poder. ¿Sabe cuál fue el problema de Pablo? Pablo dice que ellos decían, este es un palabrero, este está hablando cosas que nosotros ni entendemos. Pablo se dio de cuenta de algo y aprendió una lección, como nosotros los cristianos, los que predicamos la palabra, debemos de también aprender para los que están observando el video. No es con fuerza, ni con ejército, ni con palabra, es con demostración de poder. ¿Ves? Por eso es que cuando yo leí ahorita en Corintios, porque del capítulo 18 del libro de los Hechos en adelante, entra en Corintios, sale de Atenas, dice, y estábamos en Corintios. ¿Se acuerdan donde leí en 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo les dice luego a los hermanos en Corintios, yo no vine como ustedes con mucha palabrería de sabiduría humana, pero en Atenas predicaba palabrería y no les surgió bueno, y ahora le dice, a ustedes yo vine con demostración del poder. ¿Ves que hace falta el poder de Dios? Cuando estaba en Atenas él aprendió algo, no se trata de mucha palabra. Hay personas en ocasiones que Dios nos da la sabiduría para bregar con ellos. Yo he tenido esa experiencia con personas universitarias que estando en la universidad estudiando, negando la realidad, alabado sea el nombre de Dios, de la existencia de Dios, de la creación de la tierra y todo lo que existe. Y Dios dame palabra para ganarme una persona con tanto conocimiento, pero no siempre se trata del conocimiento humano. Esto es más una demostración de poder. Y yo le he dicho a este tipo de personas, ¿sabes qué? Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que las perlas preciosas no se las podemos echar a los cerdos. No vaya a ser que ellos se rebelen contra nosotros y pisoteen. Hay personas que usted no puede llegar a ellos con palabras de conocimiento bíblico, usted tiene que llegar a ellos con demostración de poder. Un ejemplo, si usted va a estar en el país de Haití, alabado sea el nombre del Señor, o países donde se practica el vudú, y países donde la brujería es fuerte, donde se practica, como Brasil y algunos países de Centro y Sudamérica como Guatemala, aleluya, o en África, usted no puede ir con mucha palabra de sabiduría, mucha teología bíblica. Usted tiene que tener el poder de Dios, porque esa gente está canso de ver milagros, esa gente ve cosas raras que suceden en esos países, y para usted ganarse a esa gente, las palabras no son suficientes. Usted necesita el poder de Dios, una manifestación de poder o una demostración de poder. Pablo aprendió la lección. En Atenas dijo, espérate, solamente me gané a Damaris, me gané a Dionisio y un grupito más, pero
Pero luego en Corintios se ve el resultado, porque ya no fue solamente con la palabra que sabía, porque Pablo era un teólogo, Pablo era un hombre que sabía muchas palabras, muchas letras. Ellos le dijeron: ¿quién es este palabrero que está trayendo tanta palabra? Incluso cuando Pablo apeló al César, el gobernador Félix y Festo le dijeron: Pablo, las muchas palabras te tienen loco. Pablo sabía mucho, tenía muchas palabras, pero Pablo aprendió la lección. Ahora entiendo, y le dice a los hermanos, donde yo leí ahorita en Corintios, en 1 Corintios 2, donde le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego dice: y aún cuando estuve con ustedes, estuve en debilidad, estuve pasando hasta enfermedades, y estuve con mucho temor y temblor. Ahora el versículo 4 le dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Aprendió la lección en Atenas. Es increíble, porque todos nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, de los que están observando, sea pastor, evangelista, misionero, no me interesa el título que tenga, usted necesita estar lleno del poder de Dios. Usted necesita la unción. Usted necesita ser respaldado por el poder de Dios para que los milagros acontezcan, porque esto fue establecido por Jesús. Mateo capítulo 10 versículo 1, cuando Jesús escogió a los 12, les dijo: ustedes vayan y predican el evangelio. Y a los 12 que escogió, la Biblia dice, les dio poder. En el capítulo 9 de Lucas dice: le dio autoridad y poder para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para libertar a la gente de cualquier enfermedad. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que Él les dijo: ir y predicar la palabra y decirle a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando se metan en las ciudades, salen a los enfermos que estén en ellas, resuciten a los muertos que estén en ellas. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que por gracia recibisteis, de gracia está. Entonces, ya vemos que la razón por la cual la iglesia no está muy atractiva en estos tiempos es porque ya no se ve el poder de Dios en ella. ¿Y a qué es debido esto? Bueno, es debido a que la iglesia se está acomodando al mundo. Nos estamos acoplando al mundo. Ya no estamos buscando las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3. Buscar las cosas que están arriba, en el cielo, donde está Cristo a la diestra del Padre. Ve, ya últimamente nos hemos vuelto muy materialistas y hemos preferido más conocimiento. Es bueno el conocimiento, créame, te va a ayudar mucho, pero si el conocimiento no está respaldado por la unción y el poder del Espíritu de Dios, pues es en vano. El mundo se ha llenado de filósofos, mucha gente con muchos conocimientos, que le llaman hoy en día, le llaman hasta genios. Esta persona como fue Einstein, Alberto Einstein. Son gente con un conocimiento terrible, científicos. Yo sé cuánto se acuerdan el francés que era un hombre que hasta profetizaba, Nostradamus. Algunos que conocen, Nostradamus profetizó casi 6,000 profecías, dio ese hombre. Hasta profetizó como él mismo iba a morir. Increíble. Él profetizó su propia muerte. Una bala lo agarraba a él y lo visualizó. Pero era un hombre erróneo, tenía un espíritu de error. Alabado sea el nombre del Señor. La mayoría de sus profecías estaban basadas a las Sagradas Escrituras, Apocalipsis y Daniel. Él veía que en los tiempos finales las cosas iban a estar malas, pues si la Biblia ya dice eso. Pero muchas de sus profecías él habló y profetizó de Hitler, de que se iba a levantar un hombre. Usted sabe cómo él le llama al imperio musulmán, a los islámicos. Él profetizó sobre el Islam. Lo único que la gente no sabía, porque él le llamó: se levantará Aníbal. Él le llamó Aníbal, con H, en inglés, Aníbal. Estaba hablando de que se iba a levantar un imperio que iba a ser un imperio animal.
Y vemos que esta gente son los que se matan ellos, matan a cualquiera por amor a su Dios, según ellos. Eso lo profetizó Nostradamus también, es increíble. Yo he leído todos tipos de libros y a mí me gusta conocer quiénes son la gente para yo poder defenderme cuando tengo que enfrentarlos. Yo he hablado con gente que me han dicho cosas y es que Dios no se equivoca, créame, Dios no se equivoca. Cuando Dios necesita utilizarte para sacarle a cualquier persona de un error, te va a dar las palabras que tú necesitas saber en ese momento. Y te van a agarrar fuera de base, porque Jesús dijo: cuando ustedes sean llevados delante de los gobernantes y delante de los concilios, no penséis lo que va a decir, porque en aquella hora vuestro Padre que está en el cielo os dará lo que tú tienes que hablar. Y yo me he enfrentado con gente que uno tranquilo y salen con unas preguntas, y el Espíritu Santo con su sabiduría nos da palabras para ayudar a este tipo de personas. Pero esto no es con fuerza ni con ejércitos, decía la Biblia, sino con el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Es interesante. En el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos, ahora vemos que él llega primero a Corintios y después de Corintios llega a Éfeso. En Corintios tuvo éxito, pero mayor éxito tuvo en Éfeso, porque estaba aprendiendo. Esto es un camino de aprendizaje. La iglesia tiene que volver a la demostración del poder de Dios. Pablo aprendió esto. Nosotros lo aprendemos. Aquí todos aprendemos. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Corintios 4:20 lo dice bien claro: porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Oye bien eso. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. La iglesia del Señor tenemos que volver a la búsqueda. ¿Sabe qué es lo que va a traer convicción al mundo? El poder del Espíritu Santo. Cuando usted lee San Juan capítulo 16, Jesús enseña y habla de que lo que va a traer convicción al mundo de que vive en pecado es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios habita y mora en la iglesia, nosotros los cristianos, Él es el que nos va a decir: no debe de hacer esto. Usted a veces, es más, su propia conciencia le dice a usted, cuando usted va a hacer algo que es indebido, ya sea robar hasta algo, coger algo que a usted no le pertenece, el Espíritu Santo redarguye su corazón y su propia conciencia te dice: no lo hagas. Usted sabe que cuando el ladrón va a robar, siempre está mirando alrededor, porque ya su propia conciencia le está diciendo: vas a hacer un acto que tú no debes de estar haciendo. Está buscando a ver si alguien lo está viendo. Y la Biblia dice en el libro de los Proverbios: si tu corazón te reprende, ¿cuánto más Dios? Tu propio corazón te va a decir: no lo hagas. Pues hazle caso a tu corazón. Cuando te dice no lo debes de hacer, hazle caso. Porque si tu propio corazón te reprende, ¿cuánto más es el Señor? Así que tenemos que volver, alabado sea el Señor, como iglesia. Volvamos a la búsqueda de la presencia de Dios. Volvamos a la oración, volvamos a la vigilia, volvamos al ayuno, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a buscar a Dios como Él se lo merece. ¿Sabes qué es lo que va a hacer la diferencia hoy en estos tiempos? Es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, sin la presencia de Dios, amado, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo podemos entonces adquirir la presencia de Dios? Oración. Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú te manifiestes en nuestras vidas, en nuestro servicio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Sin el Espíritu de Dios no hay poder. O sea, cuando tú tienes la presencia, tú lo tienes todo. Es como de esta manera. En una ocasión, un hombre rico tenía un hijo, y este hijo había firmado porque quería ser parte del ejército y quería ir a luchar, a defender su nación. Pues este muchacho, al transcurrir el tiempo, está en el ejército. Y en el ejército se encuentra con otro soldado, pero este soldado era cristiano. Al transcurrir el tiempo se hicieron amigos, eran compañeros de la misma milicia, se hicieron amigos, y el cristiano se ganó al hijo del rico para el Señor. Y un día, en una lucha de combate, el hijo del rico fallece, muere. Pero que su amigo, el cristiano, lo dibujó a lápiz. Dibujó la imagen, ¿verdad?, del hijo del rico. Y
el padre recibió la noticia de que su hijo lo habían matado en combate y estaba, imagínense, lamentable, estaba destrozado. Y un día su padre comienza a hacer una subasta de venta de todo lo que poseía, que era de alta calidad y de alto valor. Todas las riquezas que tenía, hizo una subasta porque ya quería venderlo todo, su hijo se había muerto. Pero que el muchacho que había dibujado, el cristiano soldado que había dibujado a su hijo, le había enviado al padre como de obsequio, ¿verdad?, una foto de su hijo dibujada. El padre lo recibió y contemplaba lo que había hecho su amigo. Sucede que este hombre quiere vender todo, había perdido a su hijo, quería vender todo, pero comienza en la subasta, comienza a subastar, y lo primero que pone es el dibujo que había hecho soldadito de su hijo, el scratch. Nada de lo que tenía valor lo puso primero, comenzó con aquello, la gente lo miraba, nadie quería votar, nadie quería pagar, nadie levantó la mano para decir cuánto dan tanto, cuánto, y nadie quería dar la mano. Pero de momento aparece en la escena el soldadito, que era el amigo del muchacho, y llega y está pendiente, se siente, de momento ve que están subastando y nadie le presta atención, nadie quiere eso. El muchacho levanta la mano y dice: yo lo compro. Y el padre del muchacho le dice al que estaba haciendo la subasta: se acabó, ya no hay que subastar nada más. La gente se sorprendieron. Nosotros queremos las cosas que tienen valor, las cosas que usted tiene que valen dinero. Y él le dijo: no, ya con esto es suficiente, ya se vendió. Y cuando el muchacho le compró la foto que él mismo había hecho, le dice el padre al que estaba subastando: ya se acabó esto. Y le dice al muchacho: tú eres dueño de todo, porque el que tiene el hijo lo tiene todo. Eso fue lo que hizo Dios. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El padre dijo: el que me compraba esto se quedaba con todo lo demás, porque aquí lo que más valor tiene era la imagen de mi hijo. ¿Ve? Y le dijo: el que tiene al hijo lo tiene todo. El que tiene a Cristo Jesús lo tiene todo, amado. Tú puedes pasar muchas pruebas y dificultades en esta vida y te pueden abandonar quien sea. Si la Biblia dice que el salmista escribió en el Salmo: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. O sea, no importa quién te abandone, no importa quién se aleje de ti. Si busca a Dios, vas a tenerlo todo. La paz y la felicidad que tú estás tratando de buscar en otros lugares, Cristo Jesús es el único que te la puede dar. No te la va a dar el hombre, no te la va a dar la mujer, no te la va a dar el familiar, te la va a dar Cristo Jesús. Tú que estás observando el video y que estás pasando por alguna prueba. Cada vez que yo hablo de estas cosas así, es cuando el Espíritu Santo me inspira para hablar, tengo que dejarles saber, porque yo sé que van a haber cientos de personas que van a escuchar y ver el video y Dios les va a ministrar. Estoy hablando de una demostración de poder, porque si está la presencia de Dios, va a estar todo lo demás. Si está el Espíritu Santo entre nosotros, está el poder, están los dones, porque si está Dios, está lo demás. La gente comienza a orar y a ayunar y a decirle a Dios: Señor, lléname de poder, dame dones, quiero echar fuera demonios, quiero sanar al enfermo. Y el Señor está deseoso de que alguien diga: yo quiero tu presencia. Por eso fue que Moisés era inteligente. En Éxodo capítulo 13, Moisés le dice a Dios: si tu presencia, porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo no voy, pero el ángel yo lo voy a enviar. Y Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Moisés sabía que si estaba la presencia de Dios, estaba el poder, iban los ángeles, porque Dios es el que manda. Si está Dios, está todo lo demás. Pero la gente busca solamente los beneficios. Tú tienes que buscar el que da, el que tiene el recurso, es Dios. Busca a Dios, que lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33 lo dice bien claro. Buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y las demás cosas serán como por añadidura. A veces buscamos las añadiduras, las bendiciones. No, busca primero quien lo da, que es Dios, y lo demás te va a llegar en su lugar. Cuando tú buscas a Dios, Dios te pone en orden todo lo demás. Y esto no quiere decir que tú no vas a pasar por luchas y pruebas. Yo sigo hasta el día de hoy pasando luchas y pruebas, muchas necesidades, pero yo tengo paz. Pase lo que pase, yo siempre he dicho: yo tengo la paz de Dios. Y Jesús lo dijo: mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se la doy. San Juan lo dijo en San Juan 16:33. Amén, amado. Es interesante
Es interesante saber que cuando hay una demostración de poder va a haber sanidad interna, sanidad emocional. En todas, mire, cuando tú le abres la puerta a tu corazón al Señor, Dios va a hacer lo que tú jamás pensabas que Dios podía hacer en tu vida. Claro está, tienes que estar dispuesta a dejar que Dios trabaje en ti y abrir tu corazón para que el Señor sea el que obre en tu vida. Tú no puedes ponerle límites al Señor, porque a veces le decimos, bueno, yo dejo que Dios haga esto, pero de ahí para acá que no trabaje. No, a Dios no le ponga límites, porque Él es caballeroso. Tú le dices hasta aquí, hasta ahí llegó Él. Cuando los problemas te sigan, Dios te va a decir, pero es que tú me dijiste que era hasta ahí. Son tantas las anécdotas y las experiencias que hemos tenido y nos ayudan para ayudar a la gente y aconsejarle. Pablo decía en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación primeramente al judío y luego al griego, al gentil. Mucha gente en el pasado, yo me he encontrado diferentes tipos de personas, incluso a cristianos que antes le servían a Dios, que eran cristianos, que cuando me han visto después de algunos años me han dicho, y todavía tú sigues en eso. Es lo que ellos me han dicho, todavía tú sigues en eso. Yo le digo, eso es una marca de gasolina, eso. Yo sigo en el evangelio. Dios Él no ha cambiado, Él ha sido bueno. Quizás tú te apartaste y decidiste seguir al mundo. Yo todavía he decidido seguir a Cristo. Y aquí estamos y estaremos hasta que el Señor venga por nosotros o la muerte nos sorprenda. No hay más nada. El mundo no ofrece nada. Quizás tú lo has tratado todo en el mundo y te has dado de cuenta que no ha logrado nada. Las cosas se empeoran. Trata a Cristo Jesús. Entrégate de corazón para que tú veas cómo Él va a cambiar y ayudarte en tu vida. Jesús, una de las cosas que le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 fue: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Luego dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces quiere decir que una demostración de poder tiene que ser algo visible. La gente tiene que ver al paralítico caminar, al ciego ver, al sordo oír. Pero hay gente que espiritualmente son ciegos, sordos, mudos, que necesitan una libertad. Que con los ojos ven, pero espiritualmente son ciegos. Que con sus oídos físicos oyen, pero no pueden escuchar la voz de Dios. Cristo liberta, Cristo da. Bueno, ¿qué nos hace el Señor Jesucristo? Los discípulos le dijeron, maestro, ¿cuándo tú vas a traer todas estas cosas? En Hechos capítulo 1, versículo 4, ¿cuándo va a ser el cumplimiento de estas cosas? Jesús le dijo, esto no nos toca a vosotros saber, eso está en la potestad del Padre, pero algo le voy a decir a ustedes. Hechos 1:8 le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me seáis testigos. O sea, para tú ser testigo tú necesitas el poder. Y él dijo, el poder viene cuando esté el Espíritu Santo. O sea, que si la gente busca el Espíritu Santo, la demostración de poder se va a manifestar en sus vidas. No importa la situación que usted esté atravesando. Tengo más para hablar, pero vamos a dejarlo ahí. Hay que ser entendido. Tú necesitas al Espíritu de Dios. Tú necesitas, número uno, a Jesucristo, reconocerlo como Salvador y Señor de tu vida. Tú necesitas ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. La gente dice, ¿pero qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Él va a morar con nosotros. La Biblia lo dice bien claro, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Es el que te va a ayudar a atravesar las luchas y pruebas que vienen a tu vida. Es el que te va a dar la fortaleza para no cometer el error, como en estos días en la aplicación de nuestro teléfono que tenemos. Esta joven pastora de 38 años de Brasil, de allá de San Pablo, Brasil, se quitó la vida después de un culto, posiblemente un domingo, se quitó la vida de un culto, saludó a los hermanos, se fue a la casa, se ahorcó en el baño. Pero esto le puede pasar a cualquiera. Ella era presbiteriana. Esto le puede suceder a cualquiera. O sea, la lucha que tú tienes no es humana, no es contra sangre radical, es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, lo dice Efesios 6. Entonces, esta muchacha
que todo el mundo decía que ella ayudaba a todo el mundo, que predicaba, que era bien activa, mas sin embargo no pudo luchar contra la depresión. Yo me acuerdo que, le voy a decir algo también, la depresión es un espíritu también. Es increíble. Yo tengo videos donde yo le he ministrado a gente endemoniada. Los demonios me dicen, soy depresión, soy esto, soy lo que sé. Amado, esto no es juego, esto es real. Se necesita una demostración de poder. ¿Quién lo puede hacer? Cristo Jesús. Cristo Jesús rompe las cadenas. Cristo Jesús liberta al cautivo. Cristo Jesús salva al perdido. Yo le estoy hablando, mire, yo no quería ser ni evangélico, yo no quería ser cristiano, mucho menos ser predicador. Eso no estaba en mi agenda, eso no estaba en mi mente. Pero la realidad de la vida fue que Cristo llegó a mi vida, me cambió, me transformó y me escogió para esto. Yo era igual que cualquier otra persona. No me vengan a hablar del evangelio, yo no quiero saber de eso. Pero Cristo llegó a mi vida. Ahora tengo los ojos abiertos. Antes estaba ciego. Ahora mis ojos están abiertos y ahora veo la realidad, que necesito a Jesús. Al igual que usted que está observando el video. Necesito del Señor. Que aquí las cosas, la gente piensa, algún día me voy a morir y se acabó todo. Lamentablemente no es así. Después de la muerte comienza la realidad. Después de la muerte de este cuerpo es que tú vas a abrir los ojos de verdad. Y vas a encontrarte de acuerdo al lugar que tú hayas escogido mientras estuviste en vida. Tu destino lo decides tú mientras estás en el cuerpo. Después, fuera del cuerpo, ya no hay más oportunidades. Así que una demostración de poder. El apóstol Pablo aprendió la lección. Llegó a Corintos y en Corinto comenzó a orar, echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, se manifestó el poder de Dios. Ya no era solamente palabrería, sino una demostración de poder. Dios quiere que nosotros, la iglesia, seamos una iglesia que demostremos su poder en amor, en oración, en búsqueda de Dios, leyendo la palabra, vigilando, ayunando, orando sobre todas las cosas. Y esto buscando la presencia. Busque la presencia de Dios. Dígale: Señor, yo necesito el Espíritu Santo, quiero conocer el Espíritu Santo, necesito a tu Santo Espíritu en mi vida. Y Él lo va a hacer. Amén. Oremos. Dios amado, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta preciosa hora. Tu palabra que es viva y eficaz y de bendición a nuestra vida. Sabemos que cada uno tenemos una necesidad en particular. Yo te pido que tú te glorifiques de una forma poderosa. Sé tú obrando en cada una de las vidas de aquellos que nos observan a través de este mensaje, este video, Señor, a través del canal de YouTube o a través de Avivamiento TV. Padre, extiendo mi mano y proclamo libertad, sanidad, liberación y salvación mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo y a los amigos que puedan escuchar este mensaje y esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Acuérdense que estamos aquí localizados en el 5721 de la Tonawanda Creek Road en Lasport, New York. Las puertas siempre estarán abiertas para usted. Será bienvenido. Le amamos y le esperamos en el nombre del Señor. Amén.